¿Alguna vez has escuchado crepitar los cuerpos en el crematorio? ¿Has visto cómo se mueven y gritan los muertos mientras las llamas los consumen? Yo lo he presenciado y juro por Dios que no quiero volver a vivir aquella experiencia en el crematorio del cementerio. Todo comenzó un día en el funeral del padre de una compañera. Al terminar, nosotros como buenos adolescentes decidimos separarnos del grupo. La curiosidad nos llevó a explorar las criptas abiertas, y mientras los demás contaban hasta 100. Entonces salíamos corriendo por los angostos pasillos del cementerio, riendo y gritando, sin darnos cuenta de que estábamos interrumpiendo el descanso eterno de quienes ahí yacían. Éramos jóvenes, desafiando límites sin pensar en las consecuencias. En medio de nuestra risa, escuchamos a lo lejos unos gemidos lastimeros. Era una procesión fúnebre que se dirigía al crematorio. Nos quedamos paralizados al ver pasar un ataúd sobre un carro rechinante, jalado por el encargado de las fosas. Tras él avanzaba una mujer vestida de luto, su rostro oculto tras un velo que caía de su sombrero. No había nadie más en aquel triste cortejo. Fue entonces cuando uno de nosotros, no recuerdo quién, sugirió seguir el funeral como si fuéramos parte de la familia, para poder ver la cremación desde cerca. Nos alineamos tras la mujer, quien nunca volteó hacia nosotros. Seguía sumida en su llanto desconsolado. Avanzamos paso a paso, conteniendo la risa nerviosa que amenazaba con escaparse entre nuestros labios. El crematorio se vislumbraba más adelante y el olor extraño comenzó a invadir el aire. De repente nos detuvimos. El hombre que arrastraba el carro nos miró sorprendido, pero continuó con su labor. Abrió la pesada puerta de metal y sacó del horno una bandeja que resonó al caer, sobresaltándonos. Con una facilidad inquietante, tomó el cuerpo que había extraído y lo colocó sobre aquella bandeja, y antes de volverla a introducir en el horno, se giró hacia la mujer y le preguntó con voz monótona: ¿metal o vidrio? Fue en ese instante que comprendimos la gravedad de nuestra situación, pero ninguno se movió. Un largo silencio llenó el aire. Solo se oía la respiración agitada de cada uno de nosotros. La mujer respondió con un tono extraño: vidrio. El hombre nos miró, quizás pensó que éramos parte del funeral, y como nadie dijo nada, se encogió de hombros, y luego, en lugar de cerrar la pesada puerta del crematorio, tiró hacia arriba un cristal que selló con 4 abrazaderas en forma de cruz, dejando visible el cuerpo anidado dentro. Luego se agachó y murmuró algo inaudible, antes de dar paso al fuego que lentamente comenzó a consumir aquel cuerpo. Nos agrupamos alrededor de la mujer, quien levantó su velo en un gesto desafiante. Su rostro estaba marcado por golpes amoratados y surcados de cicatrices, pero esos rasgos no opacaban el brillo intenso y malicioso que emanaban sus ojos. Mientras yo pensaba en retirarme junto con mis amigos y el hombre desalineado, ella exclamó una risa eufórica: «Te dije, Alirio, un golpe más y estarías muerto». El silencio se apoderó de nosotros mientras contemplábamos la escena. Fue en ese momento cuando un alarido espantoso resonó en el aire, seguido de golpes secos. Nos miramos paralizados y nuestras miradas se dirigieron sin querer hacia la puerta del horno. Allí, entre las llamas, el cuerpo del hombre se retorcía con una ferocidad indescriptible. Gritaba como loco. Se sentaba y se recostaba como si fuera un animal embravecido. Extendía sus brazos y golpeaba con todas sus fuerzas el vidrio mientras el fuego lo consumía. Sus gritos eran desgarradores. Creo que mencionó un nombre, pero no logro recordarlo con claridad. Nunca había sentido tanto miedo. Todos estábamos petrificados. El sepulturero intentó cerrar la puerta de metal con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello, pero el hombre muerto ya había roto el vidrio y comenzaba a sacar sus manos quemadas y ensangrentadas por la abertura. Gritos llenaron el aire. Algunos salieron corriendo despavoridos, pero aquella mujer permaneció inmóvil ante el horror.
Finalmente, el sepulturero logró cerrar la puerta de metal y asegurarla con un candado. Dentro, los gritos desgarradores y los golpes del cadáver comenzaron a desvanecerse, dando paso al crepitar del fuego que devoraba todo a su paso. El olor que habíamos sentido al llegar se intensificó hasta volverse casi insoportable. La mujer respiró hondo antes de dar las gracias a todos y marcharse sin mirar atrás. Nosotros nos quedamos estupefactos. En un silencio pesado, comenzamos a retirarnos del cementerio. A medida que nos alejábamos, un murmullo escabroso se apoderó del aire, haciéndonos sentir un escalofrío que nos erizaba la piel. Miramos en todas direcciones, pero no vi nada. Solo podíamos percibir aquel olor putrefacto que se adhirió a mi ser y me acompañó durante varios días. Esto sucedió cuando yo tenía 16 años. Hoy, con 89 años cumplidos, aún siento el crepitar de las llamas en mi memoria, ese olor que inunda mi habitación cada noche, y los gritos y los golpes secos que me sobresaltan en mis sueños. Sé que es el eco del cadáver en el crematorio, un recuerdo imborrable que persiste en mi mente como una sombra. Horacio había trabajado durante años en la funeraria San Sebastián, incinerando cuerpos y cumpliendo con el último ritual para aquellos que ya no pertenecían a este mundo. Nunca había sido un hombre de supersticiones, pero la noche en que incineró a aquella anciana cambiaría todo lo que creía saber. La mujer llegó en la madrugada, traída por familiares que no quisieron quedarse más de lo necesario. Su piel pálida y casi translúcida revelaba venas oscuras que parecían contener algo más que sangre. Se decía que, en vida, había sido una bruja poderosa, una persona que manipulaba la oscuridad a su antojo. Los parientes, con rostros tensos y palabras apresuradas, le dijeron que debía incinerarla rápidamente, antes de que algo más ocurriera. Mencionaron casi en un susurro que había sido envenenada por su nora, quien temía que la anciana le arrebatara todo lo que había conseguido. Al preparar el cuerpo, Horacio retiró las pertenencias, sintiendo un escalofrío al tocarlas, pero las dejó a un lado y se concentró en la tarea. Depositó el cuerpo en el horno y encendió las llamas. Sabía que tomaría tiempo, así que se dispuso a esperar. Al principio todo fue normal. El fuego crepitaba y el horno rugía como de costumbre, pero entonces algo cambió. Un olor a flores marchitas y carne podrida invadió la sala. Las llamas comenzaron a temblar, como si el fuego mismo estuviera luchando por mantenerse vivo. Luego vinieron los golpes, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Y entonces Horacio escuchó un susurro. Horacio, Horacio. Un susurro apenas perceptible, pero indudablemente humano. Al principio, Horacio creyó que era el viento, o quizás un sonido que venía de las tuberías. Sin embargo, cuando se repitió, no le quedó duda. Alguien estaba hablando desde adentro del horno. El sonido se hizo más fuerte y las palabras comenzaron a tomar forma. Era como un cántico, un rezo oscuro que resonaba en las paredes de su mente. Retrocedió sintiendo cómo su corazón martillaba por dentro de su pecho. Las paredes de la sala comenzaron a temblar y las luces parpadearon, sumiendo la habitación en una penumbra inquietante. Entonces, desde el horno se escuchó un grito desgarrador, un sonido que perforó el silencio con la fuerza de una pesadilla hecha realidad, seguido por lo que parecía ser una risotada de ultratumba. De pronto, las llamas se apagaron por completo. El horno, que debía estar ardiendo con intensidad, quedó en silencio mortal y el ambiente se volvió gélido, como si el calor mismo hubiera sido succionado por la presencia oscura. Un golpe seco resonó desde el interior, como si algo estuviera golpeando la puerta desde adentro. Desesperado por salir, reuniendo el poco valor que le quedaba, Horacio se acercó a la puerta del horno con la mano temblorosa, consciente de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Miró a su alrededor, pero estaba solo. Las voces comenzaron a multiplicarse. La anciana lo llamaba, exigiendo ser liberada. Su voz se mezclaba con la de otros, como si no estuviera sola en ese lugar. Intentó ignorarlo, pero entonces la puerta del horno se abrió de golpe. Las llamas se extinguieron y de las cenizas emergió una figura oscura.
más sombra que carne. La anciana, o lo que quedaba de ella, estaba de pie ante Horacio, con los ojos encendidos en un odio que trascendía la muerte. Mi nuera me envenenó, dijo la figura con una voz que resonaba más en la mente de Horacio que en los oídos. Y ahora necesito un cuerpo para cumplir mi venganza. Antes de que Horacio pudiera reaccionar, sentí un golpe en el pecho, como si algo frío y pesado lo atravesara. Cayó de rodillas luchando por respirar, mientras la bruja se desvanecía en el aire, pero no desaparecía. Sentía su presencia dentro de él, como una llama oscura que comenzaba a consumir su ser. Sus pensamientos se volvieron confusos. Cuando finalmente recuperó la conciencia, ya no era el mismo. La bruja había tomado control de su cuerpo, usando su piel como un disfraz. Horacio, ahora solo un observador en su propia mente, fue llevado a buscar a la nuera, una mujer joven que vivía sola, en una casa a las afueras de la ciudad. La encontraron en su jardín, cuidando de sus plantas como si no hubiera hecho nada malo. Pero la bruja, a través de Horacio, sabía la verdad. El viento se alzó repentinamente y las sombras en el jardín se alargaron, estirándose como garras que rasgaban la realidad misma. La nuera levantó la vista, su expresión de terror confirmando lo que Horacio temía. Sabía lo que estaba por venir. Sé que me eliminaste para quedarte con todo mi dinero, pero no lo disfrutarás, dijo Horacio, aunque las palabras eran de la bruja. Pagarás mi mismo destino. La nuera retrocedió tropezando con una maceta. Su respiración se volvió entrecortada. Sus ojos se abrieron de par en par. Intentó correr, pero las sombras a su alrededor se alargaron, estirándose como dedos huesudos, atrapándola, sujetándola en su lugar. La bruja, a través de Horacio, sonrió. Cuando el trabajo estuvo hecho, las sombras retrocedieron llevándose con ellas el cuerpo flácido de la nuera, desapareciendo en la negrura que había traído la bruja. Horacio cayó de rodillas, su cuerpo agotado, su mente a punto de romperse, pero antes de que la oscuridad se lo llevara también, vio algo más. De su propio pecho, de su boca y sus ojos comenzaron a salir espíritus, sombras que no tenían fin. Eran los sirvientes de la bruja, demonios que había acumulado en vida, y ahora, con su misión cumplida, se volvían contra ella. Los vio rodearla, y por un momento pudo escuchar los gritos de la bruja, no en su mente, sino en el aire, desgarradores y llenos de una furia impotente. Las sombras la tomaron, arrastrándola hacia un abismo que se abrió en el suelo, y con un último alarido, la bruja fue devorada por las mismas fuerzas que había invocado. Horacio, inconsciente, cuando finalmente despertó horas después, como si nada hubiera pasado. Pero al alzar la vista, pudo ver el resplandor del horno crematorio, las llamas todavía ardiendo. El cuerpo de la bruja seguía allí, quemándose lentamente, como si el fuego estuviera tomando su tiempo, asegurándose de que nada quedara de ella, ni en este mundo ni en el otro. Horacio cerró los ojos, deseando que todo fuera solo una pesadilla, pero sabía que algunos fuegos nunca se apagan por completo.